Buenos días. Muy bien. ¿Bien? Good. Ok. Muy bien. Es un taller, así que la idea es que trabajemos todos. ¿Cuántos pastores tenemos en la sala? A ver si pueden levantar la mano. Como un 10% quizás. Lo peligroso del conocimiento, o sea, el conocimiento es una bendición, pero el conocimiento mal aplicado puede ser peligroso porque uno puede descubrir cosas que se están haciendo mal en la propia iglesia, volver a la iglesia y decir, yo aprendí ante su palabra que esto no se hace así, y como profetas que denunciamos, y esa no es la idea. La idea es crecer en conocimiento y en humildad. Y probablemente algunas cosas que se digan en toda la conferencia, no solo acá en el taller, puedan revelar ciertas fallas en tu propia congregación, pero ese conocimiento no debe ser una espada para desenvainar y llevar como una guerra santa a tu congregación. Entonces, simplemente, si algunas cosas te revelan, algunas fallas y cosas para mejorar en tu congregación, quizás debería ser un motivo de oración y no un motivo de crítica destructiva. ¿Está bien? Bueno, vamos a orar y comenzamos. Querido Padre, gracias porque si somos hijos tuyos, estamos no solo en tu pueblo, sino que estamos, Señor, en iglesias locales de gente como nosotros, con debilidades, pero también con fortalezas dadas por ti, diferentes, totalmente diferentes unos de otros, pero esa diversidad muestra, Señor, la gloria de Cristo, Señor, que ha salvado todo tipo de personas y la has puesto en una iglesia juntos, Señor, judíos y gentiles, para mostrar tu amor y la unidad del Espíritu. Pedimos, Señor, que en este taller tú nos dirijas y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar haciendo una tarea. Necesito un escriba, alguien que pueda escribir con bonita letra, no como no tiene que ser un médico. ¿Quién se anima a escribir? Necesito dos en realidad, uno en cada pizarrón. Muy bien, Carlitos entonces acá. Y, bien hermano, si puedes ayudarme acá. Entonces, voy a comenzar haciendo preguntas. No deben responderme según la teología, sino según su propia experiencia. Por un momento vamos a ser carismáticos. Vamos a hablar de nuestras propias experiencias. En este lugar, puede ser acá, vamos a colocar qué hace un pastor. No qué debería ser un pastor, sino qué hace un pastor según lo que observaste en tu iglesia, en tu experiencia, con gracia. ¿Qué hace un pastor aquí? Así que vamos a hacer uno y uno. Y aquí, ¿qué hacen los diáconos? ¿Está bien? Entonces, sugerencias. ¿Qué hace un pastor en cuanto a qué? Predicar. Lo que has visto en tu iglesia, ¿qué hace un pastor? Predicar. Predicar. Entonces, acá. Liberar. Ahí está, ya dijeron dos, Carlos, ahí, ¿eh? Predicar y aconsejar. Diáconos, ¿alguna sugerencia? Eso fue con gracia, dijo tratar. Lo vamos a anotar a eso. Lo que dijo el hermano, sí. Tratar de controlar a los pastores. Aquí. Visitar las familias.
Para este lado, diáconos. Organizar. La tercera, organizar, sí, organizar. Hacer discípulos, aquí. No, este de aquí. Para diáconos, ¿alguna idea más? Hacer discípulos también. Ok, muy bien. ¿Limpiar los baños allá, pastores, o acá? Los dos. Limpiar los baños. Atender los visitantes. Aquí, diáconos. Aquí, allá, orar por las ovejas. Diáconos, suplir necesidades. Acercar a la gente a Dios por medio de la palabra. Casar, muy bien. Sí, sí, sí. Bodas, ¿no? ¿Estás hablando de bodas? Bien. Aquí, Marcos. Aquí, administración financiera. ¿Quién? Sí. En los dos, orar y estudiar la palabra. Y estudiar la palabra. ¿Qué más? Allí, hermana. Mantener el orden. Aquí, mantener el orden. Allá. Fue un chiste. Sí, hermano. Capacitar a los líderes. Cerrar la puerta al final de la iglesia. ¿Lo dijo el hermano? Amar las ovejas. Ok, muy bien. ¿Allí? Bien. Capacitar futuros. No. Allá, ¿no? Sí, sí, ya está, de verdad. Hermano, ovejas, no abejas. Ovejas, con B corta. Perdón. Y reconocer que esa parte no es fácil porque las ovejas son tercas. Y el doble amor tiene que ser. Muy bien, ¿alguna idea más para diáconos? De lo que vos percibiste en tu experiencia. Claro, ahí ya son requisitos, ¿no? Estamos hablando más de lo que hacen en la iglesia estas personas. Funciones, muy bien. ¿Perdón? ¿Enseñanza? ¿Aquí? Bueno, sí, ponemos enseñanza. Hoy en día, seguridad. Seguridad. Seguridad, es decir, como vigilancia, seguridad. Ok, sí. Hermano. Servir en la cena del Señor. Servir la cena del Señor. Servir la cena del Señor. Sí. Ser un buen modelo, ser un buen ejemplo a otros diáconos. Ambos. Modelo, modelar, ser ejemplo. Aclara el tipo
Hermana. Bueno, funerales, podemos ponerlo al lado de bodas. Sí. Perdón, no escuchamos en realidad. Exhortar. Exhortar. Los dos. Exhortar. Bautizar. ¿De qué lado, hermana? Pastores. Bautizar. ¿Por inmersión o por...? Bautizar. ¿Alguna cosa más? Creo que ya lo pusieron, ¿no? Limpiar baños e iglesia. Tomar decisiones. No estamos diciendo que esté mal o bien, ¿no? Simplemente estamos reflejando lo que vimos. Velar por la aplicación de la palabra. Pastor. Muy bien. ¿Listo? Lo que yo he visto en Paraguay es algunos pastores, bueno, en un tiempo son serios, en otro tiempo se ríen también, pero en otro tiempo he visto pastores llorando. No sé cómo se podría decir. Empatía. Son humanos. Son humanos. Funciones, ¿eh? Llorar con los que lloran, podríamos decir. ¿Los diáconos también? Sí, sí. Chofer. Chofer, ok. Chofer. Uber. Funciones, trabajar duro. No sé, ambos, trabajar duro, ambos. Especialmente el pastor. Sí, que trabaje. ¿Eso dónde sería? Allá. No sé cómo se expresa eso. Sí, pero como funciones. No, pero sería funciones ahí. Trabajo doméstico en las casas de los hermanos. No, cuando vemos que se apaga la... ya terminamos. Bueno, yo creo que son suficientes, pero ahí el hermano levantó la mano. Mudanza. Muy bien, gracias, hermano. Un aplauso acá para el hermano. Muy bien, ahora les voy a dar otra tarea. Busquen un versículo bíblico al lado de cada una de las tareas, por favor. O vamos a hacer más sencillo. Vamos a ponerle una cruz a las que sí están claramente en la Biblia. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Acá? ¿Dónde vemos esto? ¿Hechos? Hechos 6. ¿Cuándo? ¿Cómo? Bien. 6.4. Muy bien. Podemos decir aprobado. Estamos haciendo una descripción de trabajo bíblico. ¿Qué más?
exhortar también, que había que ponerlo en Tito 1:9. Tito 1:9, ¿qué dice? Dice, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Muy bien, perfecto. Ok, el pastor tiene que bautizar. Según el caso. Estamos diciendo cosas que el pastor debe hacer sí o sí, ¿eh? Aclaro ahí. ¿Puede alguien que no sea el pastor bautizar? No estamos diciendo que esté mal que bautice, estamos diciendo que está mal si no lo hace. Por ejemplo, ¿está mal que el pastor no predique? Obvio, es su función. ¿Pero está mal que no bautice? No. Entonces, a eso me refiero. ¿Qué más? Sí. ¿Dónde vemos eso? Juan 21, Hechos 20, 28, Primera de Pedro 5, que escuchamos muy bien. Amar las ovejas. Ser discípulos, Mateo 28, 19. Uh-huh. ¿Esto lo hace porque es pastor o lo debe hacer porque es un creyente? Entonces lo evitamos. Debe hacerlo no porque es pastor, ¿no? O sea, lo debe hacer más porque es pastor. Pero eso corresponde a todos los creyentes. ¿Está bien? Sí, hermano. Prepararte, los pastores, para predicar, estudiar, orar y estudiar. Aquí, claro, deberíamos, porque debe predicar, pero obviamente, ok, dice, Estudiar y prepararte para estar aprobados. perfecto, perfecto. Ahí levantó la mano, hermano. Donde se encuentra modelar, dice segunda de Pedro, capítulo 5, versículo 3, que sean ejemplos, ¿no? Muy bien. No, no es negociable, eso es. ¿Y dónde vemos eso? Salmo 16, 7. Dice la palabra, bendeceré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Bien. Efesios 4:11 ¿Qué dice? Capacitar a los líderes. dice que a uno constituyó apóstoles, a otro profeta, a otro evangelista, a otros pastores y maestros. El pastor tiene que ser maestro. Pero eso es para capacitar, para capacitar a los líderes, Ahí está uno de a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Ujú. Estamos hablando de aconsejar, ¿no? ¿Hay algún texto donde el pastor tiene que ser un consejero como descripción de trabajo de un pastor? Bueno, para pensar, vamos a dejarlo un poquito ahí al costado. ¿Qué más? Vamos a ir por los más obvios y después vamos a ir por los diáconos. Orar, Hechos 6, ¿no? Es muy claro ahí. Ah, ok, muy bien. Capacitar los líderes. Acá, ¿dónde lo vemos? Hechos 20, Efesios capítulo 4. Bueno, vamos a dejar un poco aquí algunas tareas que no están mal, bueno, algunas sí están mal, pero algunas no están mal, están implícitas, pero no vemos así de forma... ¿Está bien? ¿Dónde? Aquí, claro, la función del pastor, velar, perfecto, como sobreveedor, ¿no? Hebreos 3, Hechos 20.
Muy bien, vamos con los diáconos. Dejemos a los pastores un poquito descansar ahí. Diáconos. Versículos. Modelar sería, ¿no? Sí, sí, es un requisito en realidad, pero va, bien. Perfecto. Sí, es un requisito, pero podríamos decir, detrás del por qué ese requisito hay una función, modelar. Son estándares, porque son oficiales, ¿no? Cuando decimos que son oficiales de la iglesia, hacemos una distinción de otros puestos de la iglesia. Que otros puestos que son normales en las iglesias no están en la Biblia. Ujieres, ¿usan ese concepto acá? Los ujieres. Bueno, los ujieres no los encontramos en el Nuevo Testamento. Hacen una función maravillosa, pero no son oficiales, a eso me refiero. Pero diáconos sí son oficiales. Entonces, por ser oficiales deben modelar. ¿Qué más? Sí. Como todos los cristianos deben orar y estudiar la palabra, pero ¿dónde describe que es un requisito para diáconos o una función de diácono hacer eso? Asumimos que si es diácono debe hacerlo, pero Creo que porque somos flojos, muchos cristianos en las iglesias, y queremos que alguien más haga lo que le queremos poner la responsabilidad a alguien que está por encima de nosotros, y así nosotros no trabajamos. Pienso que por eso todo lo que hemos mencionado. Quizás no todo, hay que rescatar. Sí, hermano. Ok. Bien. Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 6 hay un inconveniente ahí, bueno, en realidad es una situación de pecado que surge, de murmuración, ¿no? Pueden ir a buscar ahí en sus Biblias Hechos capítulo 6. Y surge algo ahí en la iglesia, es infante, es una iglesia muy nueva, cosas suceden allí. Y encontramos allí, o asumimos que allí nacieron los diáconos, ¿está bien? Yo creo que es el nacimiento del oficio, más tarde, de diáconos. Y lo que sucedió allí, observen capítulo 6, versículos 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, la iglesia estaba creciendo de una forma maravillosa, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Ese es el equilibrio, no todo es color de boca, decimos en Argentina. No todo es color de rosa en la iglesia. Aquí hay un crecimiento enorme, pero ahí aparece el condimento que está en todas las iglesias, el pecado. No todo era amor. ¿Había amor? Claro que sí había amor. Se estaba sirviendo a las viudas, pero ahí vemos el pecado y dice que había murmuración, habían viudas desatendidas. Parece ser que era así, parecería, porque no se corrige la murmuración, el hecho en sí era verdad, pero la forma era pecaminosa. Entonces,
se corrige el hecho en sí. Versículo 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo, es decir, no es conveniente que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hay una pista ahí, ¿eh? Servir a las mesas. ¿Dónde está nuestra...? Bueno, no es la cena, pero servir al pueblo de Dios. ¿Dónde lo encontramos? Acá, bien. Servir a las mesas. El hecho es que, más que describir las tareas de los diáconos, es decir, los diáconos deben hacer esto, más que describir lo que los diáconos deben hacer, ¿qué describe el pasaje? Claro. Lo que pasa es que a veces nos estamos olvidando del contexto. Bien, había un pecado que era la murmuración, pero esa murmuración nace por una necesidad que estaba padeciendo la iglesia en ese tiempo. ¿Qué necesidad era? De que había un servicio de una atención para las viudas, estaban atendiendo a unas mejor que otras, y es en función de esa necesidad que los apóstoles nombran diáconos. Y diáconos viene de la palabra servidor. Exacto. Es alguien que va a servir, es alguien que la iglesia vio una necesidad, entonces nombra un diácono. ¿Para qué? Para que cumpla tal o cual función. Dentro de esas funciones, si veo que hay falta de limpiar los baños, pues es una necesidad contextualizada. Si veo que no hay gente que reciba a las personas que vienen al culto, es una necesidad. Claro, ¿no? Necesito nombrar diácono. Podemos decir, no es canónico, sino es funcional. Es decir, cada iglesia tiene la libertad de describir las tareas de los diáconos. ¿Sí? Pero hay un límite. Hay un límite que tiene que ver, y por eso digo que ahí en ese pasaje, más que describir lo que los diáconos hacen, describe ¿qué cosa? Lo que los pastores no deben dejar de hacer. Esa es la gran enseñanza de Hechos capítulo 6. Estos hombres nacen para cubrir una necesidad de ese momento. Luego llegamos a Filipenses 1:1 y ya los vemos ahí en 1:1, no sé si alguien lo puede leer, los vemos ya como oficiales. Lo que comenzó como algo espontáneo para cubrir una necesidad específica, parecería ser que con el transcurso de los días en la iglesia Dios tenía un plan de que sean oficiales. ¿Qué dice? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Obispos es el mismo nombre para pastores o ancianos, y diáconos. Es decir, no fue una función simplemente para cubrir una necesidad y luego se disolvió. Parecería ser que fueron esos hombres con esos requisitos generales que vemos en Hechos 6, que son 3, no sé si los vieron ahí, ¿se acuerdan? Lleno del Espíritu. Exacto, tenían otra función, pero aquí fue reconocido Esteban y 6 más de forma clara. Era una multitud, estamos hablando de miles de personas. Y de repente había que elegir 7 diáconos. Si yo dijera, hermanos, necesitamos 7 hombres llenos del Espíritu aquí, ¿cómo sabemos nosotros quiénes son llenos del Espíritu aquí? ¿Por la cara? ¿Por la corbata? Entonces, ¿cómo fue que ellos identificaron rápidamente a 7? Exactamente. O sea que eran hombres que ya... Exacto. Entonces fue fácil reconocerlos. ¿Está bien? Pero ellos surgieron para evitar un mal mayor. ¿Van armando el cuadro de la gran función de los diáconos? Los diáconos deben ser hombres que no controlan. Fue algo chistoso lo que dijo el hermano, pero en muchas iglesias es la triste historia.
es la triste historia de creer que los diáconos son los representantes del pueblo para controlar el poder ejecutivo. Yo creo que hay algo ahí que se tergiversó en la historia que viene del mundo, de la democracia. Las iglesias como que fueron más democráticas que bíblicas. Y todo lo que no es bíblico es malo. Cuando se trata de la esencia de la obra de Dios. No todo lo que no es bíblico es malo, pero hay cosas que son esenciales. Y cuando hablamos de la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, no tenemos el derecho de manejar la iglesia como se nos ocurre a nosotros. Estamos hablando nada más ni nada menos de la esposa de Cristo. Entonces, es un pecado grave, muy grave. Porque luego le dice a los maridos, Pablo, cómo deben tratar a sus esposas. ¿Cómo? ¿Como Cristo trata? O sea, Cristo es un esposo enamorado, maravilloso, tierno, sensible, que suple, que santifica. Pero nosotros tratamos a la iglesia bruscamente. ¿Se dan cuenta, no? O sea, no es poca cosa tratar a la iglesia de manejarla según nuestros criterios. La realidad, perdón hermano, me urge, el hermano me ceba un mate acá. No es droga, ¿eh? Gracias. Lo que más debemos ver en Hechos 6, aparte del nacimiento de los diáconos, es que los diáconos tienen una función prioritaria, trabajar junto a los pastores. Pero el gozo de los diáconos, ¿en qué radica? En servir a Dios de tal forma que permita ¿qué? Exactamente. Los pastores que perciben a los diáconos como jefes no tienen aliados. Tener un jefe no es un aliado, no es un colaborador. Es un jefe, uno siente esa tensión, pero no es el patrón bíblico. El patrón bíblico es que son consiervos en el mismo servicio a Dios, pero ellos tienen actitud de siervos. La palabra diáconos, bien el hermano la describió, la definió. ¿Qué es? Servidor. Cuando uno va a un restaurante, a un comedor, y le llama a quién, ¿cómo le llaman aquí a los meseros? Nosotros le decimos mozo. Bueno, esa es la palabra diácono. En las bodas de Canaán, cuando habla de los servidores allí, son como sirvientes, se traduce sirvientes en la Reina Valera. Los diáconos deben tener la humildad de los sirvientes. ¿Se dieron cuenta cuando uno se sienta en la mesa y le hace así al mesero? ¿Él qué hace? No. ¿Qué hace el mesero? ¿No? Uno, no sé si lo hacen por la propina que le vamos a dejar, pero tiene actitud de servicio. Bueno, ¿cuál es la actitud que va a darle placer a un hombre diácono en la iglesia? Es que su función permite que los pastores no se entretengan en cosas que Dios no les llamó a hacer. Ahora, pregunto, ¿está mal que un pastor lleve a la abuelita al dentista? ¿Está mal? No. Es parte de lo que todos los creyentes debemos hacer. Pero digo, ¿el pastor debe llevar a la abuelita? Podría ser que el pastor en ese momento está estudiando para darles un sabroso menú, comida con
altos ingredientes nutricionales a la iglesia, está demostrando su amor, tratando de estudiar de la mejor forma porque quiere llegar el domingo y darle lo mejor para que las ovejas coman. Pero la abuelita necesita a alguien. Pero estaría mal, sería insensible decirle a un hermano, hermano, ¿podría llevar a la abuelita Juanita al dentista? Porque yo en este momento estoy muy ocupado. ¿Está mintiendo? ¿Les gusta a ustedes tener un pastor que está tan activo llevando a las abuelitas? Está tan activo, cerrando la puerta del templo, pintando el templo, ayudando al hermano que se mudó. ¿Qué más hacía el pastor por acá? Limpiando baños, que no está mal, yo limpio baños, porque mi esposa me manda y yo obedezco. Pero le gustaría tener un pastor que está tan ocupado que cuando llega el domingo usted percibe que su sermón lo hizo en el desayuno del domingo. Exactamente. O en el carro yendo a la iglesia. He escuchado eso también. Porque el hombre está tan ocupado sirviendo al Señor que no tiene tiempo para estudiar la palabra de Dios y para orar. ¿Qué clase de pastor quiere tener usted en su iglesia? ¿Quiere un pastor que sea multifuncional, que esté en todos lados? Usted va a un cumpleaños, ahí está el pastor. Hace de payaso, hace trucos de magia. ¡Wow! Este es mi pastor. Usted va a un funeral, ahí está el pastor, vestido de negro. ¿Y quién maquilló al muerto? El pastor. El pastor multifuncional. ¿Usted quiere un pastor así? ¿O quiere un pastor que cuando usted lleve una visita, un vecino, un pariente, un vecino, un compañero de trabajo, usted lo lleva a la iglesia y el pastor predicó la palabra de Dios? Y usted dice, qué bueno que mi vecina escuchó claramente el evangelio. ¿Qué clase de pastor queremos? O pastores. Estoy hablando del pastor como un modelo, pero yo creo en la pluralidad de pastores. Es lo que se observa en el Nuevo Testamento. Claro que hay pastores que Dios los llamó a ocupar mayor tiempo en el púlpito que en otras cosas. Pero cuando estamos hablando de una iglesia pequeña donde probablemente tengan un solo pastor, ¿a qué se dedica ese pastor? Yo diría que si usted lo ve a su pastor enloquecido haciendo un montón de cosas, lo más amoroso que usted puede hacer por su pastor es decirle, pastor, yo quiero que usted sea un hombre de la palabra de Dios. Deje que eso lo podemos hacer nosotros. Y diáconos, alguien lo dijo, pero esta es la triste historia de muchas iglesias. ¿Sí o no? ¿Qué tan peligroso es que los diáconos hagan funciones pastorales? ¿Cómo? Levante la mano, hermano. Sí. ¿Cómo? Pero vamos a pensar bien que el pastor los involucra en asuntos netamente pastorales. No estoy hablando de una lucha de poder, vamos a pensar bien. Vamos a pensar que el pastor cede un espacio pastoral a los diáconos. Y los diáconos, por ignorancia o por lo que sea, comienzan a hacer tareas pastorales. Vamos a suponer, tiene un caso de consejería
de un problema familiar, algo que puede derivar en una disciplina, y entonces ese matrimonio está tratando con el pastor, y el pastor quiere llevar las cargas de estas ovejas a sus colegas diáconos, porque él entiende que los diáconos deben cumplir funciones pastorales. Entonces tenemos el pastor compartiendo un montón de información privada de una familia de la iglesia, un asunto netamente pastoral, ¿no? A hombres que son hombres de Dios, porque la iglesia los eligió diáconos. No digo que no sean hombres de Dios. El tema es que estos hombres probablemente, en la mayoría de los casos, van a estar 3 años, 2 años, van a conocer asuntos pastorales de muchas familias de la iglesia. Estoy hablando de un solo ejemplo, podemos hablar de muchos más. Simplemente para ilustrar de por qué tenemos efectos colaterales cuando no usamos correctamente la palabra de Dios para el funcionamiento de la iglesia. Entonces tenemos hombres que van a estar informados de asuntos netamente pastorales, pero en 3 años ellos dejan de ser diáconos y cargan en sus almas un montón de asuntos que no deberían cargar porque no son pastores, porque Dios no los llamó a ser pastores. No sé en qué momento, porque estuve en tantas reuniones en estos días, ya ni sé dónde se dijo qué cosa, pero no sé si fue en la conferencia en sí que se dijo que el pastor debe ser llamado. Pregunto, para ser diácono, ¿uno debe ser llamado? ¿Hay un llamado de Dios para ser diáconos? Todos fuimos llamados a servir, ¿no? Pero hay hombres que la iglesia convoca para ser oficialmente servidores de la iglesia. Esos son los diáconos. Pero no tienen un llamado de Dios. Cuando vemos los requisitos en 1 de Timoteo 3 de los ancianos, de los pastores y de los diáconos, hay una diferencia, no sé si notaron. ¿Cuál es? Apto para enseñar. Y eso habla de una función netamente pastoral. Y un diácono ejemplar es un diácono que está feliz de hacer todas las cosas que puedan distraer al pastor. Y ahí es donde la iglesia tiene libertad de hacer una descripción de trabajo conforme a su propia necesidad. Pero lo que no debería hacer la iglesia es que diáconos crucen esta línea. ¿Por qué? No es saludable para la iglesia, pero tampoco es saludable para ellos mismos, porque se estarían cargando asuntos que Dios no los llamó. Hay un montón de funciones que están implícitas para los pastores. Yo considero, siendo un pastor, que hay momentos que son claves, que tenemos que estar al lado de las personas. Por ejemplo, yo no siento que tengo que estar en los cumpleaños de las personas. Puedo estar o no puedo estar. Pero hay momentos que por un tema de sensibilidad y compasión, yo debo estar. Uno es el funeral. Ahora, hay un versículo que diga, pastores deben estar en los funerales de las ovejas de su iglesia. Claro que no. Pero por un asunto pastoral debemos acompañar a la familia en ese momento. Hay otro asunto, que esto es debatible inclusive. ¿Se dan cuenta, no? Cuando somos bíblicos, cuando no. Es debatible porque un pastor de una iglesia de, no sé, 15.000 personas, un ejemplo, quizás tenga pastores, y sé que las hay, que son exclusivamente dedicados a asuntos, dividen sus tareas pastorales, y la iglesia lo sabe, entonces el muerto no se va a ofender si el pastor principal no vino en su funeral, porque sabe que
la iglesia sabe, ha sido enseñada, que si alguien muere, no espere al pastor principal. Pero cuando hablamos de no hablemos de una mega iglesia. Hablemos de iglesias que en el mundo hispanoparlante no son iglesias tan grandes. Sí, somos iglesias pequeñas, es lo normal. Y, no obstante, hay un mito en cuanto a las iglesias grandes. Yo antes pensaba en Norteamérica, todas las iglesias de acá estatales son enormes, como la de John MacArthur. Y no, en realidad las que más abundan son las iglesias pequeñas, ¿no? Pero en el mundo hispanoparlante, el pastor, es verdad, el pastor es el último que cierra la puerta. Sí, los hijos se duermen en las bancas, comen a la 1 de la mañana. Bueno, para eso le pagamos, ¿no? Decimos. Pero ahí es donde entra la sensibilidad de los diáconos. Porque estos hombres están intencionalmente preparados para servir. Entonces podrían ser sensibles y suficientemente amorosos para decirle, pastor, vaya, despreocúpese, nosotros nos ocupamos. Barremos, dejamos todo ordenado. Claro que hay etapas de la iglesia. Hay etapas y etapas. Al principio decimos que el pastor es el que abre la puerta, es el que dirige los cantos, el que toca la guitarra, es el que predica, el que saluda, hace todo porque no hay más nadie. Pero cuando la iglesia, Dios comienza a añadir personas a la iglesia, eso es una bendición. Y es donde debemos tener esa apertura para servir, para liberar al pastor para las funciones a las cuales Dios le llamó. Yo vi una mano levantada, sí, hermano. Sí, la mayoría de los casos no hay diáconos full time. Son hombres trabajadores, voluntarios. En la mayoría de los casos en Latinoamérica los pastores son bivocacionales, en la mayoría de los casos. Pero vamos a suponer que en la iglesia el pastor recibe un sustento. El asunto es, ¿para qué recibe un sustento? Recibe un sustento para hacer lo que Dios le llamó a hacer. Un diácono es una persona que tiene prioridades en su hogar. Si ama a su familia y no provee para su familia, es peor que un incrédulo. Entonces, obviamente tiene que tener una agenda donde su trabajo tiene una función especial. Yo creo que aquí la clave es la actitud para servir. No tanto el tiempo para servir, sino la actitud de servir. Entonces, en el caso de los pastores, si fueron llamados por Dios para hacer las cosas que Dios les llamó a hacer, a veces la función de los diáconos es cuidarlos, que no hagan más de lo que Dios les llamó a hacer. ¿Me explico? Hay casos donde yo tenía un profesor que decía, pastores vagos, decía, ¿por qué hay pastores vagos? Que no creo que duren demasiado tiempo en el ministerio. Si tiene una iglesia, y no creo que tenga una iglesia sana, tampoco, pero en una iglesia sana, a veces el problema no es que trabajen menos. Lo más normal es que trabajen más. Entonces la función de los diáconos es decirle, pastor, creo que necesita más tiempo con su familia. Pastor, creo que usted necesita vacaciones. Yo doy gracias a Dios, yo tengo un grupo de diáconos que me aman. Pero ellos conocen mi vida, conocen mi agenda, conocen mi hogar, conocen cada cuarto, conocen mis hijos. Entonces ellos saben que no tienen que preocuparse porque yo no trabaje. Lo más probable es que me tengan que cuidar de que no trabaje de más. Entonces, estos hombres que son diáconos, bueno, yo no nací pastor, yo tenía un trabajo secular, pero yo recuerdo llegar a mi casa a las 6 de la tarde y llegar a mi casa y ¿qué hacer? Descansar. Necesito descansar. Era un horario para trabajar, un horario para la familia.
Lo que sucede con el trabajo de los pastores es que ¿dónde están esos horarios en la Biblia? No hay horarios. Y si es un hombre apasionado, lo más probable es que su pasión le lleve a veces, no siempre, a desbalancearse. Entonces estos hombres deberían ser lo suficientemente sensibles también para decirle, cuidado que no trabajes de más. Y ayudarlo, monitorear su vida también. Es una forma de servir a la iglesia cuidando a su pastor, no controlando a su pastor, cuidando a su pastor. ¿Se dan cuenta la actitud, no? Yo no sé si contesta la pregunta, pero para cerrar, los diáconos son hombres que tienen una prioridad, es su familia, sus hijos, su trabajo, etc. Pero tienen una actitud de servir que siempre están disponibles y dispuestos. Eso es lo que se observa en Hechos capítulo 6, la actitud de involucrarse en las necesidades de la gente. ¿Sí, hermano? Sí, no hay una descripción detallada de lo que hacen los pastores, pero hay señales. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Eso es prioridad, darle de comer a mis ovejas. Las ovejas pueden tener problemas, pero si esos problemas son a raíz de la desnutrición bíblica, ¿quién va a rendir cuenta por esos problemas de salud de las ovejas? Los pastores. Entonces, la prioridad es la salud espiritual de las ovejas, que está condicionada directamente a la alimentación bíblica. La forma de darle de comer a las ovejas es multifacético, pero principalmente los domingos cuando está toda la familia en la mesa, ¿no? Sí, hermano. Bueno, el sermón de colección que acabamos de escuchar. Él dijo algo interesante, el pastor, lo pueden profundizar en el libro de la membresía de la iglesia, de la iglesia de Mark Dever, pero un pastor va a rendir cuentas, ¿no? Hebreos capítulo 13, versículo 17. ¿Por quiénes? ¿Cómo identifica un pastor por quién va a rendir cuentas? Vamos a suponer, ese domingo llevaste a tu vecina a la iglesia. Fue durante 3 domingos, va a rendir cuenta, no se convirtió, regresó a su vida normal, está sembrada la palabra, pero no se convirtió, no vino más. ¿Va a rendir cuenta el pastor por tu vecina? ¿Va a rendir cuenta el pastor por alguien que llega a la iglesia, asiste, pero cuando se da el anuncio, usted desea ser miembro de la iglesia, él... Y probablemente muchas personas no quieren ser miembros porque no quieren ¿qué? Compromiso, responsabilidad, quieren vivir como un alma libre, lo que traducido es vivo como quiero y nadie puede disciplinarme. No rindo cuenta a Dios ni a su pueblo. El pastor va a rendir cuenta por esa persona. Se tiene que dar 2 cosas en la iglesia para que sea saludable. Hebreos 13:7 y Hebreos 13:17. Las ovejas deben sujetarse de corazón a sus pastores. Y los pastores deben alimentar y amar de corazón a sus ovejas. Cuando esas 2 cosas se dan, están los 2 ingredientes para que exista una comunión, una comunidad saludable, de relaciones, no de poder, sino de amor. Cuando un pastor llega a la iglesia y comienza a tener taquicardia, siente tensión, yo digo que hay algo ahí que va a terminar con la vida del pastor. ¿Usted siente eso cuando llega a su casa? Si usted siente esa tensión cuando llega a su casa, tiene un problema familiar, necesita consejería, necesita ayuda. Pero hay muchos pastores que llegan a la iglesia, cruzan la iglesia y comienzan a sentir una tensión. Hay algo ahí que no es saludable, no es bíblico, no es de Dios.
No es de Dios. Estamos hablando de un pastor que desea crecer, que está intentando con la ayuda de Dios hacer la obra de Dios, que tiene toda la predisposición. Pero si la iglesia combate al pastor porque no le gustó, porque el domingo no me saludó, y comienza esa actitud contenciosa de parte de la iglesia, nunca van a poder tener un pastor por un tiempo prolongado, porque los pastores son pecadores, tienen debilidades, son humanos. Y el pastor, antes de ser pastor, ¿qué es? Es una oveja y es ¿qué? Un hermano. Es un hermano. Sí, hermano. Sí, no, es legítima. La palabra servir y distribución, versículo 1 y 2, es diaconeo y diaconía. De ahí, en la mayoría de los comentarios bíblicos, o los comentaristas, podríamos decir los académicos, entienden que nace el oficio de diáconos no como oficio, sino como una necesidad. Y con el tiempo llegó a ser un oficio. Yo creo, pero no podemos ser, claro, como dogmáticos, ¿no? ¿Se escuchó lo que dijo el hermano? ¿Sí? Gracias, hermano. Sí. Es la realidad de Latinoamérica, creo. Bienaventurada la iglesia que puede tener un pastor liberado de las redes para dedicarse a la iglesia. Es un privilegio. Sí, hermano. Pero, perdón, alguien levantó la mano antes. Sí. Amén. Amén. Bueno, ahí es un tema para un taller aparte, el diezmo. Pero permítame decir una cosita en cuanto a eso. Yo comparto la visión. ¿Me avisan cuando faltan 5 minutos, hermano? Ok. Para levantar la ofrenda. Mark Dever dice, Mark Dever entiende que hay características, debe haber más, pero hay 9 características y yo las comparto. Pero la primera, ¿recuerdan cuál es? Cuando la predicación expositiva ocurre, la salud de la iglesia va a estar bien. Entonces el pastor no va a necesitar estar 9 horas reunido con personas con problemas. ¿Me hago entender? Entonces, cuando la predicación, que en términos prácticos es cuando Dios está en su trono, en la iglesia eso traducido es cuando Dios habla por medio de su palabra y la iglesia se somete a su palabra, la iglesia va a ser santificada y va a haber menos espacio para la consejería. Normalmente, por lo menos mi experiencia, pero es lo que observo, las iglesias que están atestadas de gente haciendo cola para consejería, gente, miembro dependiente del pastor, es porque el pastor está cosechando su propia falla ministerial. Porque no está predicando la palabra de Dios. Entonces, por eso digo que una iglesia con diáconos bíblicos es una iglesia que descansa en que sus diáconos no van a permitir que sus pastores se distraigan de lo que Dios les llamó a hacer. Entonces, usted debería ser feliz cuando entiende que su pastor invierte horas y horas en su escritorio estudiando la palabra de Dios. No lo debe ver. Si usted pasa por la oficina del pastor y está la luz prendida, pero este pastor no sale a visitar a nadie. Se la pasa tomando mates. Hay gente que piensa que un pastor en su oficina, ¿qué está haciendo? Están mirando soccer, fútbol, básquetbol. No, es una buena evidencia. Está en su oficina, está estudiando la palabra de Dios, está orando. No es tiempo muerto. No es tiempo muerto. Está trabajando en la salud de los miembros de la iglesia. Y otra cosa, permítame decirle algo muy importante. En las iglesias donde el púlpito es raquítico, débil,
sin nutrientes, sin aminoácidos, sin proteínas, simplemente es entretener a la gente, luego no nos quejemos de que nuestros hijos no solo abandonen, porque eso es lo peor, pero no nos quejemos que tu hija se enamore de un joven que ni siquiera es creyente. O tu hijo se enamore de una chica que ni siquiera es creyente. Porque donde Dios no habla, la iglesia se llena de inconversos. Donde no hay predicación bíblica verdadera, es inevitable que la iglesia se llene de profesantes. Y eso es simplemente condenar la próxima generación de la iglesia. Entonces, la salud de la iglesia está directamente condicionada a que los pastores hagan su trabajo. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? 3 veces, ¿no? Bueno, ve a hacer tu trabajo. ¿Qué es mi trabajo? Pastorea mis ovejas. No cabras. A las cabras las evangelizamos para que el poder del evangelio las convierta en ovejas. Pero un pastor que quiere pastorear cabras se va a enfermar por no tener el discernimiento para saber quién es quién. Entonces, pastorea mis ovejas. Pero hay una característica de las ovejas del Señor. Juan 10, ¿qué dice? Mis ovejas oyen mi voz. No hay una experiencia más gratificante para un pastor que está predicando la palabra de Dios, tener ovejas que desean, ¿qué? Oír la voz de Dios. Eso es maravilloso. Ahora, ¿eso es posible o es como un sueño? No, eso es real. Esa es la iglesia de Cristo. Y los creyentes debemos anhelar tener esa clase de iglesia. Ahora, quizás no sea tu realidad hoy, pero podríamos comenzar orando. Que Dios traiga un avivamiento a la iglesia latinoamericana. Que Dios levante jóvenes que amen la predicación expositiva. Que sirvan a Dios conforme a las Escrituras. Que hagan lo que tienen que hacer y apoyen a los jóvenes. No menosprecien a los jóvenes. Porque a veces queremos que un pastor tenga toda la experiencia, 30 años de ministerio, pero 20 años de edad. Que cumpla perfectamente con todos los requisitos bíblicos. Que esté 8 horas en la oficina, 8 horas con la gente, que no duerma. ¿Para qué va a dormir si no necesita? Que ore 8 horas. Imposible. Alguien, y quiero dar una ilustración del fútbol, alguien vio en Messi un potencial. Le llaman la pulga, ustedes saben, si saben algo de fútbol, porque era una pulga, una cosita flaquita, enferma. Alguien dijo, vale la pena invertir. Lo llevaron al doctor, le dieron vitaminas, tratamiento. En Argentina decimos, lo bancaron. Y lo pusieron en la cancha. Y hoy es el mejor jugador del mundo. Siempre aprovechan estos argentinos. Lo que quiero decir es, hay iglesias que siempre están mirando para afuera a la hora. Alguien me tiene, porque vamos a estar y tenemos que almorzar nosotros. ¿Ya nos pasamos? Perdón. Bueno, ya cierro con esto. El punto es este. ¿Y de qué estaba hablando ahora? De Messi, hablemos de Messi. Bueno. ¿Cómo? Sí, iglesias, gracias hermano. Siempre están mirando para afuera. A ver, John MacArthur fue despedido, lo traemos para acá. John Piper, John Piper se jubiló, lo podríamos traer. Hermanos, Dios levanta ancianos de la iglesia. Probablemente tengas un John Piper tamaño ajustado a tu realidad, al lado tuyo. Solo que tenés que tener la paciencia, el amor para acompañarlo en ese proceso.
y que hay alguien que invierta y probablemente lo sostenga para que estudie, y eso es invertir, eso es visión y eso es amor. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores, por tu Hijo amado Jesús, que dio su vida por sus ovejas en esa cruz horrible, donde fue sacrificado por nosotros. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no tomar nuestra cruz cada día y seguirle, Señor? Padre, ayúdanos a amar a tu iglesia, comprada por la sangre que Él derramó en esa cruz. Amar a cada uno de nuestros hermanos, y que cada uno de nuestros asistentes a este taller, todos nosotros podamos servir de forma amorosa como tú te mereces, Señor. En Cristo Jesús, amén.